Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión 23 aquí desde el Jardín de los Cerezos. Le damos la calurosa bienvenida a cada uno de ustedes que se encuentran ya en casa, en este clima de Lima, Perú, que ya está un poquito más frío y de repente ya necesitamos cobijarnos. Hoy tenemos un invitado muy interesante, el doctor Miguel Otoya. Bienvenido, doctor Miguel. El doctor Miguel Otoya es anestesiólogo. De repente vamos a conversar de un tema muy importante, el manejo del dolor en los cuidados paliativos. Ahí si el doctor Miguel nos puede encender su cámara allí, a veces cuestiones del en vivo, sí, vamos a ir conociendo un poco acerca de este interesante tema, de este importante tema que nos permite comprender qué cosa, dentro de la introducción del tema, conversábamos que cuando uno se enfrenta a un diagnóstico que ya se encuentra en una fase final, vamos a llamarle así, de la vida de una persona que tiene un determinado cuadro de avanzado. La respuesta en muchos de los casos por parte de los profesionales es: ya no hay nada que hacer, por lo general, ya no hay nada que hacer, ya no se puede hacer más nada, los familiares pasan la voz, ya nos han dicho que ya no podemos hacer nada, tienen que llegar a casa, ya no se puede hacer nada. La frase de hoy día que hemos utilizado es: aún hay mucho por hacer. Hasta el último momento de la vida hay mucho por hacer, por acompañar a esta persona a una calidad de vida, hacia una partida digna también de esta existencia. Hasta el último momento esta persona merece este respeto y esta dignidad. Hoy tenemos con nosotros al doctor Miguel Otoya López, quien es médico anestesiólogo, pregrado en la Universidad Nacional de San Marcos, con una especialidad en la Universidad Cayetano Heredia, pasantía en anestesiología, en manejo de cuidados del dolor y cuidados paliativos, en el Hospital Limotkin de Tampa, Florida, pasantía en el Hospital del Niño del Este de Ontario, en Ottawa, Canadá, pasantía en cuidados paliativos adultos, Hospital Ruger, Ottawa, Canadá, pasantía también en cuidados paliativos pediátricos del Ministerio de Salud de Santiago de Chile, también cursando una maestría en medicina de la Universidad San Martín de Porres, profesor en prácticas de fisiología, cátedra de medicina humana, médico asistente y ex jefe del equipo funcional de medicina paliativa y tratamiento del dolor del INEM. En realidad, hoy tenemos otro profesional que nos permite guardar aquí desde el Jardín de los Cerezos. Los invitamos a todos, como todas nuestras sesiones, a realizar sus preguntas a través de nuestro chat, para poder, vamos a tratar de responder todo lo que se pueda. Y bueno, recordemos que no lo sabemos todo, así que lo que no sabemos lo vamos a ir a buscar y vamos a responder. Bienvenido, doctor Miguel. Gracias por su valioso tiempo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Ivonne Álvarez. Y bueno, de aquí un cálido saludo a toda su audiencia, ¿no? Desde el Jardín de los Cerezos. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder seguir compartiendo, ¿no? Esto que emprendimos ya hace casi 20 años, ¿no? Porque si bien es cierto, la unidad de cuidados paliativos del INEM fue fundada en el año 1999, ¿no? Por la doctora María Berenguel. Yo tengo casi 18 años trabajando en el servicio, ¿no? Desde el año 2005. Bueno, y hemos tenido oportunidad de ir viendo cómo han ido cambiando, ¿no? Las perspectivas de los cuidados paliativos, tanto a nivel de consultorio, a nivel local, a nivel regional y también a nivel nacional, ¿no? Porque a lo largo de todos estos años han habido muchos y buenos cambios en cuanto a los cuidados paliativos oncológicos en el Perú. Bueno, en primer lugar. En realidad, como usted dice, este proceso ha sido un proceso de 20 años de trabajo para hablar de esta introducción que yo hacía con respecto a que hay mucho por hacer. En primer momento, este manejo del dolor.
uno de los principales sufrimientos del familiar, más que incluso del paciente, del familiar, porque en muchos de los casos a veces el paciente ya no está consciente a veces del mismo dolor, ¿no? ¿Cuál es su experiencia al respecto? ¿Cómo describe la casuística en mayor caso los familiares o los mismos pacientes son los que enfrentan este dolor en esta etapa? Bueno, como bien lo dijo usted, licenciada, el dolor es el síntoma quizás, no es el síntoma más frecuente en pacientes oncológicos, ¿no? El síntoma más frecuente es la caquexia, la baja de peso, pero indudablemente el dolor es el síntoma que más llama la atención, ¿no? Porque está envuelto, pues, con el sufrimiento del paciente y el sufrimiento de la familia, ¿no? En un principio se creía que los cuidados paliativos eran exclusividad de los pacientes con enfermedad avanzada, ¿no? Irrecuperables y en estado pues, ya premorte, ¿no? Pero conforme han ido pasando los años, esta tendencia, este enfoque de los cuidados paliativos ha ido cambiando, ¿no? Ahora entendemos que, ¿no? que los cuidados paliativos no solamente deben darse al final de la vida, ¿no? Solamente cuando ya el oncólogo dice ya no hay nada más que hacer, ¿no? Ya no, sino los cuidados paliativos ya están empezando prácticamente desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad oncológica, ¿no? Cada vez vemos cómo los cuidados paliativos van avanzando un poco más en cuanto al tratamiento, porque el objetivo principal, ¿no? Hay que recordar que el objetivo principal de los cuidados paliativos no es prolongar la vida, no es acortar la vida, ¿no? Sino es dar calidad de vida. El paciente viva un día, viva una semana, viva un mes, viva un año, viva 10 años. Lo que queremos darle es calidad de vida al paciente y a la familia, ¿no? Porque como bien lo dijo usted, cuando un paciente pues tiene dolor, no solamente es el paciente el que tiene dolor, es una familia, ¿no? Que tiene un paciente que tiene dolor, ¿no? Efectivamente, así es. Y eso qué importante lo que usted menciona, porque a veces tenemos esta idea un poco errada culturalmente hablando, que la persona ya tiene que llegar a una etapa de un umbral de dolor muy intolerante para recién poder tratarlo, ¿no? Y en este tipo de diagnósticos, dentro de los que usted ha podido identificar, antes de hablar de las edades de los pacientes, porque usted ha trabajado tanto con niños como con adultos, ¿dónde son ante qué tipo de casos o de diagnósticos son los que de repente se presentan cuadros más complejos? ¿En qué tipo de diagnósticos? ¿En qué tipo de cánceres? Claro. Claro. Hay que recordar, licenciada, que los síntomas que presentan los pacientes oncológicos son muy variados. No solamente vemos dolor, ¿no? Eso me recuerda cuando yo empecé a ejercer mi función de médico asistente en hospital, muchos de nuestros colegas nos decían, allá van los dolorosos, ¿no? Porque relacionaban el servicio de cuidados paliativos y dolor solamente con dolor, ¿no? Pero nosotros tratamos, aparte del dolor, muchos síntomas más, ¿no? Tratamos la disnea, o es la sensación de falta de aire, tratamos náuseas, los vómitos, tratamos estreñimiento, tratamos la tos, tratamos un poquito también lo que vemos en cuanto a lo que son síntomas psicológicos apoyados, ¿no? O derivamos, ¿no? Prontamente a los especialistas que tenemos en salud mental, ¿no? Por casos de ansiedad, de depresión, ¿no? Entonces, no solamente es dolor, ¿no? Tenemos pues, pacientes con problemas de anorexia, de caquexia, ¿no? Con pacientes con problemas de falta de alteración del sensorio, ¿no? Todos esos pacientes que muchas veces también pueden no presentar dolor, pero presentan estos síntomas y también pues ocasionan sufrimiento al paciente, ¿no? Entonces eso también es bueno recalcarlo, ¿no? Que no solamente vemos dolor, sino vemos un conglomerado de síntomas que afectan la calidad de vida del paciente, ¿no? Obviamente el dolor es el que se lleva pues la mayoría de los casos, ¿no? Sí. Porque es el más visible, Claro, es el más visible, exactamente. Pero qué importante lo que usted manifiesta, porque, por ejemplo, en un paciente oncológico, en un proceso del tratamiento, como la quimioterapia, pues enfrenta diferentes tipos
y síntomas como los que usted acaba de describir, ¿no? Esta baja de peso, el tema de la retención de líquido, el tema del estreñimiento, el tema de la Claro. tos, todos estos procesos, Ujú. entonces también están contemplados dentro de estos cuidados paliativos. Este cuidado Claro. paliativo debe ser solicitado por el paciente. En el caso de INEM, pues ellos cuentan con toda una estructura. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se involucra cuidados paliativos? ¿Es una solicitud del paciente? ¿Es una solicitud del médico tratante? ¿Por dónde es cómo se debe de llegar a este proceso para aletargar o aminorar este proceso tan crítico e incómodo para el paciente? Claro. Bueno, como yo siempre digo, ¿no? Nosotros los que hacemos cuidados paliativos somos eh, ayudantes, ¿no? De los jefes de buque que son los oncólogos. Los oncólogos, ya sea el cirujano oncólogo, el oncólogo clínico, porque el cirujano oncólogo es el que opera. El oncólogo clínico es el que da la quimioterapia y el radioterapeuta es el que pone los rayos, ¿no? Por así decirlo, el cobalto y todo lo demás. Entonces, nosotros somos como que ayudamos a que el tratamiento vaya mejor, ¿no? Por ejemplo, si un paciente puede presentar, por ejemplo, un dolor de tipo ardor, ¿no? En manos y pies producto de la quimioterapia, nosotros ayudamos a que el paciente pueda mejorar esa parte del dolor, ¿no? Para que pueda seguir recibiendo quimioterapias o para que pueda seguir adelante con su tratamiento, ¿no? Obviamente, nosotros también ayudamos a que cuando el paciente ya está en una situación en que ya no va a recibir más tratamiento oncológico. Ahora, no olvidemos que del porcentaje de pacientes, o sea, el 90% de nuestros pacientes tienen enfermedad avanzada, oncológica avanzada, pero entre el 5 al 10% de nuestros pacientes están curados de la enfermedad, ¿no? Entonces, este porcentaje, si bien es cierto, está curado de la enfermedad, pero presenta síntomas como consecuencia de la enfermedad y del tratamiento. Entonces, a esos pacientes también estamos dirigidos nosotros, ¿no? A aliviarlos, a hacerle la carga familiar más fácil, más llevadera a la vida, ¿no? Porque es un paciente que tiene, pues, 15, 20 años de vida por delante, ¿no? Pero que tiene consecuencias del tratamiento, consecuencias de la enfermedad, ¿no? Y muchas de estas consecuencias son, por ejemplo, dolor crónico, ¿no? Dolor crónico, una disnea ¿Cómo crónica. en qué áreas, por ejemplo, qué tan frecuente, qué áreas son las más afectadas del cuerpo, qué órganos, Bueno, dependiendo, podrían ser más afectados? claro, Por ejemplo, después de un proceso de quimioterapia. bueno, los cánceres que tienden a dar más dolor son los de cabeza y cuello, ¿no? Porque están envueltos la parte de las mucosas, también la parte, los genitales, ¿no? Cáncer de cuello uterino, que es muy común entre nuestra El población cáncer femenina. de cuello uterino suele llevarse una gran parte el tema del dolor, ¿no? Es muy conocido Sí, sí, el tema del bastante. dolor Tenemos intenso que bastante sufre el incidencia. paciente, incidencia. ¿Esto a qué se debe y cómo se debe de alguna manera trabajar esto, ya que lo trae a la mesa? Claro, bueno, en primer lugar, el cáncer de cuello uterino junto con el de mama en mujeres y el de próstata en hombres, ¿no? Junto con el de estómago y pulmón son de los más frecuentes que tenemos, ¿no? Entonces, esta incidencia hace pues que un alto porcentaje de pacientes, ¿no? Termine en nuestro servicio, ¿no? Necesitando tratamiento paliativo por una enfermedad terminal o tratamiento de sus dolencias, ¿no? En caso de que sea, pues, abordado tempranamente y curado de su enfermedad. Ujú. Y en este proceso, ¿cómo se le educa o qué se puede hacer con los familiares que en este momento están conectados o que también nos van a ver después? ¿Qué se puede hacer con estos pacientes, con estos familiares? ¿De qué manera ellos pueden acompañar este proceso o de alguna manera aminorar esta etapa, ¿no? Tan incómoda, tan doliente para el paciente? Claro, el rol de los familiares es crucial, ¿no? Yo siempre digo que los familiares son nuestros aliados para tratar los síntomas que producen sufrimiento en el paciente, ¿no? Ellos son los que realmente conocen al paciente porque están la mayoría del tiempo con el paciente. Nosotros
tenemos oportunidad de verlos pues Claro, media y hora, además no una siempre hora, ¿no? está internado, ¿no? En muchos de Claro. los casos, cuando hablábamos del caso puntual, Ujú. usted si bien decía, algunos, en algunos casos se los llevan a casa, otros están todavía en otra etapa que no necesariamente están en el proceso de fallecer, sino que todavía están en adecuadas condiciones, vamos a llamarlo así. Pero, por ejemplo, aquellos que van ya en la etapa final, que están en la etapa final del proceso, vamos a Ujú. decir, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer un familiar frente a este tipo de diagnóstico? Por ejemplo, un Bueno, cáncer de primero páncreas. concientizar al familiar que el paciente, que si bien es cierto, no hay mucho que hacer desde el punto de vista de curarlo de la enfermedad, ¿no? Hay mucho por hacer desde el punto de vista de aliviarle, ¿no? Los síntomas de la enfermedad, ¿no? Síntomas de sufrimiento, aliviarle el dolor, aliviarle la náusea, los vómitos, ¿no? Entonces apoyar al paciente a acompañar, ¿no? El acompañamiento del familiar al paciente oncológico es necesario, ¿no? Y este acompañamiento pues debe ser estructurado de una forma en que no solamente un cuidador debe ser el que, por así decirlo, esté todo el tiempo con el paciente, ¿no? Importante Sino lo que es estás diciendo. elaborar dentro de la misma familia un sistema de rotación Ujú. de cuidadores, ¿no? ¿Por qué? Porque es conocido el síndrome de burnout, donde el familiar principal o el cuidador principal, al final de, de todo el proceso Del ciclo. oncológico del paciente, Ujú. se deprime, entra en un colapso, ¿no? Físico, mental, ¿no? Por el mismo esfuerzo realizado. Entonces, Ujú. es bueno concientizar a la familia en que deben haber pues turnos rotatorios, ¿no? Entre ellos mismos. Y también es bueno concientizar a la familia de que el paciente, pues si bien es cierto, él está en una situación de irreversibilidad, ¿no? De la enfermedad, el paciente no está muerto, ¿no? El paciente está vivo. El paciente está vivo y necesita pues los cuidados, ¿no? Que eviten el sufrimiento, ¿no? Tratar el dolor, tratar la falta de aire, tratar la náusea, los vómitos, ¿no? Acompañarlo, tratarle las heridas, porque muchas veces estos pacientes están postrados en cama, ¿no? Claro. Ujú. Hay No casi sé, las no todo 24 horas del está. día, entonces desarrollan pues escaras, ¿no? Por Es úlceras de claro. presión. Ujú. Entonces tenemos que enseñar a la familia pues a que pueda manejar esto adecuadamente, ¿no? Ujú. Ujú, Y en su experiencia, doctor, ya yendo un poquito a la parte gráfica de su ujú. experiencia, ¿qué ha podido observar dentro de los pacientes? Porque de alguna manera, una cosa es cuando el paciente está con el familiar y este encuentro tan íntimo que ocurre entre el familiar y el paciente, no, perdón, entre el paciente y el médico, ¿no? Claro. Cuando él se encuentra con él y este le dice, me duele, doctor, no tolero esto. Entonces, ¿cuáles han sido las estrategias que usted en su experiencia ha podido recoger y considera que es importante transmitirle a los pacientes este proceso? Bueno, una estrategia importante es tratar de ponerse en el lugar del paciente, ¿no? Tratar de comprender su dolor, porque el paciente oncológico con enfermedad avanzada no solamente tiene dolor físico, ¿no? No solamente es que le duele, sino también es un paciente que sufre, ¿no? Y sufre desde el área emocional, ¿no? Sufre desde el área este, sensorial también, sufre desde el área afectiva, desde el área social y también sufre del área económica, ¿no? Porque es una Mm. persona pues que, a pesar de que el gobierno cubre el SIS y más o Subvenciona menos, algunas partes, pero no todo claro, cubre. pero no todo. Pues un taxi, un paciente que viene de Ventanilla y tiene que atenderse en el hospital, un taxi de allá no le baja de 70, 80 soles la ida y otros 70, 80 soles la vuelta. Entonces, Ujú. eso también pues es importante considerarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Lo otro, tratar de empatizar con el paciente, ¿no? Lo tercero sería tratar de decirle la verdad, porque hay Mm. mucho misticismo en cuanto a decirle la verdad al paciente, ¿no? Muchas veces los familiares se piden, no, doctor, por favor no le diga nada a mi papá o no le Cuando diga es un nada a mi derecho, y es importante esposa cuando es entender un que derecho. es un Claro, derecho por ahora, favor del paciente. exactamente, ¿no? Exactamente. Ahora, también hay formas de decir la verdad. Uno puede decir, pues, como muchas veces ha pasado, ¿no? El médico le dice, usted ya
su cáncer es un cáncer avanzado, usted se va a morir en 2 meses, ya no venga por acá. ¿No? Es una forma, pues, que lamentablemente se da por falta, no de humanidad, diría yo, sino por falta de educación, ¿no? Porque hay un curso, un capítulo especial, ¿no? que se titula, ¿no? Cómo dar Claro, bien como las dar las malas malas noticias. noticias. Ujú. Exactamente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dar las malas noticias de una forma veraz, pero siempre con esperanza, ¿no? Y siempre hacerle saber al paciente de que si bien la enfermedad oncológica es una enfermedad que en sus estadios más avanzados sí, suele ser terminal, ¿no? Pero que no es una enfermedad de que te va a matar al día siguiente, Ujú. ¿no? Siempre es una enfermedad que conlleva pues un tiempo en donde tú puedes hacer muchas cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, pacientes que conocedores de su diagnóstico, de su situación de enfermedad terminal, dicen, doctor, yo quiero, ahora que puedo hacerlo, yo sé que voy a morir en unos meses, ¿no? Por el diagnóstico que tengo, pero yo quiero regresar a mi pueblo, ¿no? Despedirme de mis paisanos o reconciliarme con un primo con el que me peleé hace 40 años, ¿no? Y mientras lo puedo hacer, lo quiero hacer, ¿no? O hay pacientes que dicen, doctor, yo sé que voy a fallecer, yo les he dicho a mis hijos que me entierren con este vestido, con esta cadenita, con estos zapatos, ¿no? Entonces, son cosas que permiten, ¿no? Que permiten que el paciente pueda planificar cosas mientras lo puede hacer, Ujú. ¿no? Y la diferencia es algo de lo que yo siempre digo, ¿no? El cáncer es una enfermedad que te da una segunda oportunidad, porque desde el momento en que el paciente conoce el diagnóstico de cáncer, pues como que empieza a valorar las cosas de una forma distinta, ¿no? Lo que antes no lo valoraba, es pues, una persona envuelta en la vorágine de la vida, ¿no? En donde es trabajo, estudio, ir por acá y por allá, pues desde que le dicen tienes cáncer, pone un stop en su vida y empieza a valorar las cosas que realmente deben ser valoradas, ¿no? Como la familia, los hijos, la esposa, todo lo demás que muchas veces no contemplamos, ¿no? Por esta misma situación. Ujú. Y qué importante esto que usted menciona de esta segunda etapa que tiene la enfermedad y que muchas veces lo vemos en consulta, ¿no? Cuando conversamos con nuestros cerezos y Ujú, hablamos de esta segunda oportunidad que te da la vida y de hablar del presente, ¿no? claro. Generalmente uno de los mayores sufrimientos que tiene el cuidador es el pensamiento en su futuro, porque no Ujú, está valorando, o sea, simplemente está pensando que ya no la va a tener en el desayuno de la siguiente semana, que no lo va a tener en el próximo cumpleaños, pero no estaba, o sea, este viaje al futuro le permite, no le permite valorar este instante de vida en el que está ahí, en ese momento de claro. decirle, Ujú. te quiero, te extraño, gracias por hacer esto para mi vida, que es tan importante para el paciente. Y usted, yo imagino, y a esto le hago la pregunta, para no solo imaginarlo, sino para que ha tenido conversaciones con estos pacientes, ¿qué encuentra con estos pacientes? ¿Qué le dicen? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan de su familia? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen? ¿Y qué esperan? Porque es algo que a veces solo el profesional de la salud lo recoge en su visita, ¿no? Bueno, cuando el paciente recién se le diagnostica cáncer, tiene dos miedos, ¿no? Dos miedos fundamentales. Primero, el primer miedo que tiene es que se pregunta, ¿me voy a morir? Y el segundo miedo, la segunda pregunta que hace es, ¿me va a doler? Voy a tener mucho dolor, ¿no? Entonces, se trata de, pues, apoyarlo en esas situaciones, ¿no? Y cuando ya la enfermedad está avanzada y el paciente es consciente de su realidad, pues es apoyarlo, ¿no? Apoyarlo en el sentido de que eh, se le hace consciente de que no va a estar solo, ¿no? Porque ese es otro de los miedos que tienen ya con los pacientes que están en estados terminales, ¿no? Que los van a abandonar, que nadie los va a cuidar, ¿no? Que van a estar sin su familia, que no van a ver a sus hijos, que no van a poder, que no van a tener tiempo de poder despedirse, ¿no? De tantas personas con las cuales quisieran despedirse, o de que no, o de que van a dejar las cosas inconclusas, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que dicen, doctor, estoy preocupado por mi perrito, no sé con quién se va a quedar, ¿no? O estoy preocupado por mi casa, no sé, hay problemas entre mis hijos, entonces no sé, o sea, son cosas que en un momento nos pueden parecer irrelevantes, pero que para el paciente son de mucha significación, ¿no? Entonces, la familia, ¿no? Ahí es bueno educar y comprometer a la familia para que pueda apoyar al paciente en resolver
las inquietudes que puede tener el paciente, que pueden ser muy variadas, ¿no? Porque cada persona es especial, ¿no? Y al ser muy variadas, pues son válidas todas, ¿no? Personas que se preocupan por cosas que aparentemente pueden ser irrelevantes, pero que para el paciente en ese momento tienen mucha relevancia y tienen mucha significación. Entonces, a educar a la familia para que le hable con el paciente, le diga, papá, mamá, hermana, hija, no te preocupes, las cosas van a estar bien aquí, ¿no? Ya no sigas luchando, ¿no? No te preocupes porque se va a resolver todo. Y eso son cosas, aparentemente son palabras, y pueden ser palabras irrelevantes, pero que para el paciente en ese momento son muy tranquilizadoras, ¿no? Por otro lado, también hablar con el paciente en que en cuanto a la etapa que está viviendo, el paciente tiene una oportunidad para poder dejar un legado de valor a su familia, ¿no? Yo siempre les digo, ¿no? Que en la situación en la que están, con la enfermedad avanzada, ¿no? Ellos tienen la oportunidad de dejarle quizás no dinero, porque mucho se puede haber gastado en el tratamiento de la enfermedad, quizás no dejar posiciones, porque hay gente que vende pues sus carros, vende sus casas, sus chacras, sus terrenos Sus para bienes. curarse, pero lo que ellos pueden dejar a su familia es un legado de valor, ¿no? Porque afrontar con entereza, afrontar con valor, ¿no? Afrontar con cierto grado de, de ver las cosas en positivo, son mensajes potentes para la familia, ¿no? Porque aunque no lo creamos, es algo que yo siempre les digo, ¿no? Eh, el hecho de que el paciente demuestre eso le deja un legado invalorable a su familia. Porque yo les digo, de aquí a 20, 30 años, cuando ya el paciente no esté, pues sus familias, ¿no? Sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, van a ver cómo actuó el paciente ante una situación extrema, crítica, ¿no? Es decir, así como mi papá o mi mamá o mi tío o mi abuelo se comportó en forma valiente, ¿no? ¿No? Frente a una situación, entonces yo no tengo por qué dejarme vencer por esto que estoy pasando. Entonces eso parece mentira, ¿no? O sea, esas palabras, esas ideas que se le puede brindar al paciente, lo reconfortan porque se siente útil, ¿no? Porque muchas veces el paciente oncológico terminal dice, doctor, hago gastar a mi familia, Eso. los hago No, preocupar, sobre, están ocupados sobre, conmigo, entonces, sobre lo que el sentir, surge este sentimiento de culpa, claro, ¿no? exactamente, ¿no? Pero entonces hacerle ver la realidad desde otro punto de vista, ¿no? Porque nosotros siempre, nuestra vida siempre es como una pantalla, ¿no? Aparentemente nadie nos ve, pero la realidad es que mucha gente nos ve, ¿no? Y cuanto más nuestros familiares, ¿no? Los más jóvenes, los más pequeños, ¿no? Que ellos pueden verse reflejados en nuestra vida. Es muy diferente de que usted se comporte, le digo al paciente, ¿no? En forma egoísta y solamente piense en usted, o se deprima, o quiera matarse, o esté quejándose todo el día, a que usted se comporte de una forma valiente, ¿no? Afrontando el futuro con optimismo dentro de todo, ¿no? Eso es importante para su familia. Y no la Con desperdicien, ¿no? permiso, ¿no? Con permiso, Claro, lo que usted dice, porque exactamente. interesante lo que acaba de mencionar, dos cosas importantes que no dejaría de lado y me parecen muy importantes. Usted hablaba de dejar tranquilo el bien morir, lo que llamamos Ujú, en psicología el bien morir. Una de las claro, cosas que busca el paciente es la tranquilidad de que no está generando sufrimiento. ¿Y qué exactamente. hace muchas veces el familiar, el cuidador, o porque no, pues es propio de sus apegos, propio de su propio dolor, propio de X costumbres también aprendidas? ¿Qué hacemos con el paciente? Tienes que luchar, darle un poco más, todo, tú vas a salir de esta. Entonces, Ujú, el paciente que está con todo el dolor, que está sufriendo, que realmente sabe que tiene un foro interno que ya no puede más, lejos de sentir esperanza, que es algo que ujú, usted ha hablado de la esperanza y del optimismo, lo que sientes es culpa, desesperación, incrementa la angustia, la ansiedad, porque está pensando que está generando fastidio a su familia, carga, que en vez de sentir de que realmente está siendo acompañado. Entonces, este es un aspecto importante que por favor las claro, personas que nos están acompañando y el doctor Otto ya nos está haciendo reflexión importante, ¿no? Este bien morir
¿no? O sea, uno de los aspectos claves de los cuidados paliativos es decirle a la persona, no te preocupes, todo va a salir bien, estamos aquí para lo que necesites, no estás solo. Y Exactamente. dejar que sienta lo que tenga que sentir. Por último, si siente y grita de dolor, lo abrazas, lo tocas hasta donde te permita. Pero, o sea, no te preocupes si no le puedes decir una palabra, no tienes que decirle, echar pompones, hurras, vamos, tú puedes, sé valiente, tú eres mi guerrero, no. Porque lejos de esa frase, lo que estamos generando en la persona es esta carga de no poder soltarse. Y incluso a veces hay personas que detienen su partida, es sabido, y no sé si Claro, a usted también le ha pasado esto, que detienen su partida, ¿no? Precisamente por esta desesperación, esta angustia de cómo van a dejar al resto, ¿no? ¿Cómo claro. van a dejar el resto? Yo tengo a mi hija ahí que está partida, ahí llorando, y que no soporta, y que me dice una, no te vayas, mamá, ¿cómo parto ante esa situación? Más me gana la Exactamente. angustia. Entonces, este dolor, entonces usted hablaba del dolor físico, del dolor emocional, de ese dolor psíquico, afectivo, que todo este conglomerado de circunstancias que hacen que de por sí este aspecto paliativo, este dolor sea mayor. Doctor, aquí quería hacer un alto para poder ir saludando a las personas que se han ido conectando y tenemos ya algunas Ok. preguntas. Sí, cómo no, Bueno, con todo acá gusto. Frida Fernández nos saluda, también le dice muy agradecido por la invitación, doctor. Nuestra amiga Jackie Gutiérrez de Ujú, EIT, Escuela de Tanatología en Jalisco, México, nos saluda ujú. también, bienvenida. Gracias. Jackie, siempre es un gusto tenerte. Elki Álvarez, buenas noches, nos dice, en esos casos, como la familia puede apoyar, perdón, en estos casos, ¿cómo la familia puede apoyar sin hacerle sentir que va a partir, que se va a partir? Se refiere, yo creo que en esa pregunta va un poco a lo que comentábamos hace un momento. En primer lugar, Ujú, es importante comprender que es un derecho del paciente saber su situación. Es un derecho del paciente. Y como usted hacía mención, y de repente puede ampliar más sobre esto, estos mitos que ocurren detrás de ujú. una enfermedad terminal, ¿no? Que se Claro. dice, Ujú. no, no hay que decirle porque mi mamá es muy nerviosa, se me muere, ¿no? Lo que estamos haciendo por ahí debajo de la mesa es esconder nuestro propio miedo a que la otra persona, o nuestra culpa de generar mayor preocupación a la otra persona. Claro, Pero eso tiene un nombre, pues eso se le llama la conspiración del silencio, ¿no? la conspiración La del conspiración del silencio. silencio. Así es. Todos los familiares saben el diagnóstico del paciente menos el paciente. Ujú. Pero la situación es que muchas veces los pacientes, hay pacientes, ¿no? Bueno, hay pacientes y pacientes, Así casos y es. casos. Se dice. Hay pacientes que quieren saber todo. Doctor, dígame todo, yo necesito saber todo. Ujú. Hay pacientes que dicen, doctor, yo solamente quiero saber una parte, lo demás hablo con mi Y se familia, mi respeta. esposa. Hay pacientes que dicen, doctor, yo no quiero saber nada, déjeme tranquilo, usted arréglese con mi familia. Y todo eso es respetable, porque todos esos son diversos puntos de vista donde uno pues tiene que interactuar, ¿no? Y uno Así tiene que es. tener la suficiente mentalidad, una amplitud de mente para poder pues aceptar los deseos y las necesidades de los pacientes, ¿no? Entonces eso también es importante, Ujú. ¿no? Poder tener esa capacidad de poder Escuchar lo que el paciente escuchar, te dice, lo claro, que te quiere decir, lo escuchar que la te dice. necesidad del paciente, ¿no? Hay pacientes Exacto. que no necesitan saber más. Con lo que saben ya es suficiente, dicen que ya. Ujú. Y te ¿Mm? lo dicen, Sí, y te eso. lo dicen, pero también es importante tener en cuenta, a esta pregunta de Eki Álvarez, es importante tener en cuenta que cuanto más una persona conoce de algo, o sea, uno de los principales aspectos de la angustia y el incremento de la ansiedad, la angustia, el miedo a las situaciones nuevas, están el hecho de no conocerlas. Cuanto más Claro. conocemos de algo, es Ujú, menor la angustia, porque ya sabemos lo que va a ocurrir. Por eso en el proceso de psicooncología, en este soporte de psicooncología, lo primero que hacemos dentro de un diagnóstico, en el acompañamiento desde el inicio, ujú. es explicar lo que va a ocurrir.
que muchas veces, bueno, hoy en día ha mejorado muchísimo, eso ha ido avanzando, muchos profesionales explican lo que va a pasar, ¿no? Es importante porque eso prepara a la persona. Y ese preparar permite que reduzca estos imprevistos, estos momentos de un momento a otro que pueden incrementar el miedo, ¿no? Entonces, Claro, es recomendable, pero es lo más importante es respetar lo que quiere la persona, ¿no? claro, claro. Algo también importante es recalcar, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, hay pacientes o familiares, ¿no? Que quieren saber qué es lo que va a pasar. Y yo siempre les digo, pues bueno, Como una bolita mágica. Ya me claro, imagino, doctor, con su bolita exactamente. mágica, ahí Ajá. corriendo, viendo qué es La lo que... medicina, le digo, no es como la matemática, ¿no? La matemática es Así uno es, más uno, dos. así Medicina es. puede ser uno más uno, dos, puede ser uno y medio, puede ser tres. Lo otro importante es que el paciente se le eduque al paciente y a la familia que viva el presente, ¿no? Porque muchos están agobiados porque dicen, Por el si le hubiese futuro hecho el diagnóstico, si le del hubiese pasado. llevado a que le hagan la prueba, si le hubiesen hecho la radioterapia, si le hubiesen operado en ese tiempo, si no hubiese sido por la pandemia, que no, o sea, están enfrascados en lo pasado, ¿no? Y otros están enfrascados en lo futuro, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser los síntomas? ¿No? Entonces uno yo sabe que dedíquese a vivir el presente, no sé, su papá, su mamá, su familia está aquí, ahora, apapáchelo, béselo, dele todos los cuidados que más adelante probablemente ya no le va a poder dar, ¿no? Eso. Y eso es, Qué y importante para eso que eso, acaba de para, decir. claro, para eso pues yo uso una analogía bíblica, ¿no? En donde siempre les digo, así como cuando Moisés llegó a la tierra donde estaba la zarza ardiente, ¿no? Y Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas? Dios no le dice yo me llamo, yo fui. Dios tampoco no le dice yo me llamo, yo seré. Dios le dice yo me llamo, yo soy, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos Bueno, que vivir, ¿no? eso. Vivir el presente porque cada momento de nuestra vida es un milagro de vida, ¿no? Yo también le digo al paciente, los otros dos estamos aquí, aparentemente usted está con una enfermedad oncológica avanzada, donde aparentemente de aquí a un tiempito ya no va a estar, pero yo estoy aquí, usted está acá, puede ser que yo salga a la calle, suceda alguna desgracia conmigo, y a la próxima consulta Y usted está que, en la consulta y yo no estoy. Así así es, es. porque la realidad de la vida es así. Y otra cosa que no se nos enseña a los profesionales de la salud es que siempre hemos recibido clases para mitigar o para tratar de combatir la muerte, cuando la muerte es un proceso natural. Todos nacemos, todos morimos. Algunos tenemos la suerte de crecer, de hacer cosas, de multiplicarnos y luego morir. Porque de lo único que estamos seguros cuando nacemos es de que vamos a morir. No sabemos si vamos a llegar al segundo día de vida, si vamos a llegar a los 5 años, si vamos a llegar a la universidad, si nos vamos a casar. No lo sabemos, porque cada día es un regalo de Dios, es un regalo de la vida, es un milagro. Entonces, vivir el presente, ¿no? Y lo mismo se le dice a la familia, ¿no? O sea, no estén angustiados, porque muchos dicen, doctor, y más o menos, yo estoy en el extranjero, ¿no? Porque a veces con este medio, un mundo globalizado, pues uno se comunica con pacientes o con familiares en Italia, en Australia, en Holanda, en todos lados. Pero muchos dicen, doctor, ¿y cuándo puedo ir? ¿Cuándo más o menos irá a ser falleciendo por ir? No, le digo, no. El hecho de que usted debe estar aquí ahorita, Ujú. que mañana su pasaje y véngase el fin de semana, ¿no? Pasar con su papá, pasar con su mamá que está ahora, que está Como que vivo, que está buscan una fecha consciente. de caducidad, ¿no? Es Exactamente, la fecha de exactamente, caducidad, como cuando uno exactamente. compra un kilo de tomates en Ujú, el supermercado y que le sale la fecha de caducidad, o la exactamente. No leche. se quieren estar para el momento del fallecimiento, cuando deben Cuando estar todo ahora, ya ¿no? Que pasó, parece cuando yo ya no tengo que ver más dolor. exactamente, ¿no? Entonces, Mm. todo eso también es cambio de paradigma, ¿no? Cambio de mente, de mentalidad, ¿no? Así es. Eso es un aspecto importante. Justo acá Elena Carranza, bienvenida Elena, gracias por me enviar saludos. Ella nos dice, Gracias. es doloroso también para la familia acompañar la fase terminal. A veces el mismo paciente que nos da, es el mismo paciente quien nos da, como quiso decir, nos da el consuelo y la fortaleza. Es sorprendente. Claro Claro, que es sí. que la realidad es que los pacientes
a la larga saben su diagnóstico. Claro, Por más lo que uno saben, trate saben, de porque, ocultarles, por más que porque uno el trate de cuerpo decirles, es el que te avisa, o sea, exactamente, el exacto. familiar a veces es el que dibuja una fantasía Ujú, de una nueva realidad que le permite escapar de ese dolor, de esa situación adversa, y cree que no va a ocurrir, pero lo que usted enseña en este momento de lo que acaba de decir me parece muy importante. No estamos educados para la muerte. Estamos educados exactamente, para la vida, pero no educados para así la es. muerte. Y de hecho, no comprendemos Ujú, que en el mismo instante, como usted acaba de mencionar, que nacemos, va a ocurrir la muerte. Pero este así es. vínculo, este apego, como conversábamos en otra sesión con otro profesional, este vínculo lo que está haciendo, lejos de generar un soporte, un crecimiento, nos genera esta inestabilidad, ¿no? Nos genera más estrés, ¿no? Más Este estrés, más estrés sufrimiento. incrementa y Claro. termina Ujú. desgastando. Frida Fernández nos dice, creo que lo más importante realmente es el presente, tomar sentido a la vida cada día. Gracias, Frida, excelentes Ujú. palabras. Así es, Claro que sí, efectivamente. esa era Totalmente de acuerdo. Así ahora, es. ¿no? O sea, doctor, y ahora entrando un poco al tema médico, normalmente, ¿cuáles son los tipos de medicamentos? Sé que es de acuerdo al tipo de diagnóstico, de cuadro, pero normalmente en esta parte de paliativa terminal, vamos a llamarla así, qué tipo de medicamentos son los que pueden aligerar el dolor y hasta qué procesos podrían ser utilizados estos medicamentos? ¿Pueden acceder todos o es dependiendo del Ujú. tipo de diagnóstico? ¿Cuáles son los Bueno, en esquemas que primer podrían? lugar, el medicamento va a depender del síntoma que tenga el paciente. Ujú, Algo que yo ujú. les digo a los residentes que rotan con nosotros es, nosotros en cuidados paliativos, si bien es cierto, muchas veces somos la última cara que el paciente ve del hospital, ¿no? Porque primero pasa por detección y diagnóstico, luego pasa por cirugía, pasa por medicina oncológica, radioterapia, pasa por las especialidades, ¿no? Y al último, como que pasa con nosotros, y nosotros somos los que los despedimos prácticamente, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de síntomas que tenga el paciente, vamos a dar el medicamento, ¿no? Y lo que hacemos es, si bien no hacemos grandes cirugías, no hacemos grandes quimioterapias, no hacemos grandes radioterapias, porque no las hacemos, nosotros hacemos diagnóstico de síntomas, ¿no? Y hay que diagnosticar bien el síntoma, ¿no? Porque yo puedo tener, por ejemplo, náuseas y vómitos porque tengo la flema muy espesa y eso me da náuseas y vómitos. O porque tengo un problema de trastorno abdominal y eso me da náuseas y vómitos. O porque tengo un tumor en el cerebro que Eso me... justo lo que le decía, tengo un tumor en el cerebro y también me da las náuseas y Exactamente. vómitos. Entonces, lo Todos mismo los sucede con días. todos los síntomas, ¿no? Con el dolor también. O sea, muchos dicen, no, dale su morfina para que le calme el dolor, pero no es así. Exacto. La morfina no calma todos los dolores. Eso que Nosotros es tenemos que importante. diagnosticar porque el dolor en el paciente oncológico no es un dolor como que a mí me doblé el tobillo y me va a pasar en unos días. Me da un problema de dolor en la garganta, me tomo mi pastilla, 5 días, se resuelve el dolor. No. Muchas veces el dolor oncológico es un dolor crónico, es un dolor severo, es un dolor complejo porque hay distintos tipos de dolor. Y muchas veces depende del tipo de enfermedad subyacente. No es lo mismo un dolor por leucemia que un dolor por un cáncer de laringe, que un dolor por una metástasis a los huesos. No son dolores totalmente diferentes que necesitan diversos tratamientos. Por ejemplo, la Ahora, en cuanto a metástasis a los huesos, por ejemplo, normalmente, ¿qué es lo que se considera? Porque es una de las metástasis más complejas, que es generalmente derivada a veces del cáncer de próstata o en algunos casos del cáncer de mama, toca exactamente, ¿no? al de los Claro. huesos. En este Ujú. caso, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo? ¿Qué es lo que más Normalmente frecuente? nosotros como que manejamos una escalera analgésica, ¿no? Donde hay niveles de dolor. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Cuando el dolor por eso manejamos una escala analgésica también, ¿no? Donde el dolor es leve a moderado. Donde el dolor es leve usamos pues analgésicos comunes, ¿no? Por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno, meloxicam, celecoxib. Cuando el dolor ya es un poco más fuerte, el dolor moderado, empezamos a usar opioides débiles, tramadol, codeína, ¿no? Petidina.
Cuando el dolor ya es un dolor severo, donde ya no se alcanza el alivio del dolor con otros medicamentos, empezamos a usar otros medicamentos desde morfina, ¿no? Hay medicamentos que son 2, 5, 10, 15, hasta 100 veces más potentes que la morfina, ¿no? Por eso el paciente que dice, doctor, cuando uno le dice, te vamos a dar morfina, el paciente piensa dos cosas, ¿no? Se le para la orejita, una orejita dice, te vas a morir, y la otra orejita dice, te vas a volver adicto. Y no es así, ¿no? No es así. Claro, ese es el tema, porque muchos pacientes, he escuchado, muchos cerezos, que solicitan que se les coloque la morfina, ¿no? Lo solicitan, dicen, no, yo no quiero llegar a mí, el primer dolor me colocan la morfina porque no la voy a... Y hacía esa pregunta en otra sesión y de repente usted podría darnos mayores alcances también, o alcances adicionales. El cannabis, que ya es algo que se toma en muchas condiciones, sobre el cannabis, ya está aprobado, se da en algunos tratamientos o de medicina paliativa alternativa, se utiliza el cannabis, ya está en los hospitales, ¿cómo se da? ¿Es recomendable? ¿Cuáles son las Bueno, hay que remarcar que el cannabis tiene diversas sustancias, ¿no? O sea, dentro del mismo cannabis tiene diversas sustancias que son conocidos, ¿no? En donde, dependiendo de las diversas concentraciones de estas sustancias, como el CBD, el THC, el CBN, ¿no? Que son conocidas, dependiendo de las diversas concentraciones de estas sustancias en el producto, ¿no? Generalmente en aceite, en crema, en pomada, ¿no? O en gotas también. Dependiendo de estas concentraciones, el cannabis tiene acción. Por ejemplo, si hay mayor concentración de un producto y menos de otra, el cannabis sirve, por ejemplo, para calmar las náuseas y vómitos. Si hay más concentración de un producto y menos de otro producto, entonces sirve para causar, por ejemplo, la convulsión en niños, ¿no? Sí, y lo mismo, ¿no? Hay dependiendo de las concentraciones de este producto, por ejemplo, también alivia, calmar el dolor. Pero no es un tratamiento que sustituye a los opioides, porque los opioides siguen siendo no es un tipo de opioide la tampoco. herramienta fundamental para tratar el dolor. O sea, no es que reemplace a los opioides, ¿no? Sino va a ser como un coadyuvante, como un refuerzo para tratar el dolor en cáncer. ¿Ya es aplicado en algunas instituciones o es una alternativa todavía? Por lo pronto está como una alternativa, ¿no? Que va a ir creciendo indudablemente y eso va a ir tomando cada vez más protagonismo, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Todo en la vida, pero ya estamos en eso también. Cuando estamos en No es algo que se debe dejar de lado, pero que se debe valorar y se debe administrar en su claro, justa... no sesgar, ¿no? No sesgar, decir claro. no, porque finalmente lo cierto es que mientras los elementos están en la naturaleza y los elementos han servido culturalmente hablando por muchas épocas, ha servido como medicina curativa, todo, Claro. ¿no? Todo ha aportado, pero lamentablemente el hombre tiene la capacidad de generar en bien o en mal de su propia vida, ¿no? Entonces hay que encontrar la mejor manera de que esto aporte. Ahora, dentro de este proceso, entonces, volviendo un poco al tema de la fase terminal, un poco, ¿qué es lo que se debe de esperar? El primer diagnóstico es, mire, se le dice a la persona, ya la enfermedad ha llegado, vamos a decir, a su etapa más avanzada, donde ningún otro tipo de tratamiento puede funcionar, entonces es mejor que vaya y espere que la enfermedad llegue a su fin, vamos a decirle así, ¿no? Entonces, en este proceso, ¿cómo se recurre a los cuidados paliativos? ¿Son derivados por los médicos? Porque la realidad es que en muchos de los casos son enviados a casa. Y en casa no cuenta con todos los médicos. ¿Hasta dónde sí los puede encontrar o sí? No, sí. ¿Cómo claro, se da bueno, en este caso? los pacientes llegan a cuidados paliativos derivados por los médicos tratantes, ¿no? Por ejemplo, el oncólogo es el que lo deriva a nuestro servicio y nosotros empezamos a tratarlo según cómo vaya la enfermedad, ¿no? Puede ser paciente que esté pues aún en quimioterapia, pero que necesita cuidados paliativos. Puede ser paciente que esté en finales de la quimioterapia o la radioterapia, ¿no?
o puede ser pacientes que ya se ha hecho todo lo médicamente posible para tratar la enfermedad, pero ha llegado a un momento en que ya las terapias curativas ya no funcionan, ¿no? Pero empezamos nosotros a dar terapias de alivio de síntomas o terapias paliativas, ¿no? Que eso es lo que significa paliativo. Entonces, el paliativo Ujú. no cura una enfermedad, Así ¿no? es. Pero sí, pues, calma los síntomas que esta enfermedad puede producir. Lo otro, muchas veces los pacientes piensan, ¿no?, que el cuidado paliativo es para que esté internado en el hospital. La realidad Eso, es que la mayoría de los pacientes debe estar en casa. ¿Por qué? Porque los cuidados paliativos, lo que se le puede dar, ofrecer en el hospital, no va a variar mucho de lo que se puede tener en casa. Obviamente, si por ejemplo hay un cuadro que en el evento de la progresión de la enfermedad, que en el transcurso de la progresión de la enfermedad, puede descompensar al paciente, por ejemplo, un paciente que esté con por decirlo, un cuadro de cáncer de mama, que en el transcurso de su tratamiento paliativo desarrolla una neumonía. Esa neumonía la hospitalizamos, ¿no? Está 3, 4, 5 días por la neumonía, supera su cuadro neumónico y el paciente regresa a casa. Regresa compensado, regresa aliviado, ¿no? Pero la enfermedad obviamente va a continuar, ¿no? claro, pero O ya sea, está más controlado, le alivia, esta exactamente. Y lo mismo, sensación. lo mismo sucede con un paciente que puede desarrollar una trombosis miembros inferiores, por así decirlo. Un cáncer de Ujú. cervix que es muy común en la trombosis de miembros inferiores. Entonces, el paciente se le da tratamiento, ¿no? Y regresa a casa, ¿no? Normalmente los cuidados paliativos son mayormente en casa. ¿Por qué? Porque son pacientes que necesitan compañía de la familia. Mm. Y muchas veces lo que se les va a dar en el hospital no difiere mucho de lo que se les puede dar en casa. Y es lo que menos quieren los familiares, lamentablemente. Por eso que usted Ujú, iniciaba su efectivamente. diálogo para las personas que recién se conectan. El doctor hablaba de algo importante que hay que educar a la familia para que varios Exactamente. miembros de la Ujú, familia se intercambien y no caigan en exacto. este cuadro de burnout, donde Ujú, normalmente la persona se estresa porque solo un miembro de la familia asume y se convierte en una carga. Importante, el paciente, el cerezo, se da ujú. cuenta de que es una carga, esa carga emocional de que, ay, ya, cuando termina esto, hace que él mismo también se sienta un bulto, eso, Así es, ¿no? efectivamente. Dolorosamente. Justamente Ujú, aquí Karina Vázquez Ortiz, mira que ella está en Chile en este momento, son allá en Chile las 10:30, 10:52 de la noche, ¿no? ujú. Gracias por acompañarnos, dice, qué importante es saber que dependiendo de la enfermedad son los medicamentos para el dolor. A la mamá de una amiga en la fase terminal le ponían parches para el dolor y me sorprendí porque no lo había escuchado. Pensé que la morfina era lo más efectivo. Gracias por la información. Gracias, doctor. Gracias a ti, Karina, por tu comentario. Qué importante. Sí, es eso. Ese es el objetivo de esta ventana. Claro, Educar, es un poco educar. lo que yo les digo a los pacientes, ¿no? O sea, dentro de todo tenemos la fortuna de vivir en estos tiempos, ¿no? Pues yo les digo, hace 30, Eso. 40 años, donde también había cáncer, ¿no? Y había mucho cáncer, y había enfermedades avanzadas con cáncer que producían dolor, no había lo que tenemos ahora. Esto de los Así es. parches apareció hace 20 años. La morfina, si bien es cierto, tiene mucho tiempo, pero no había la expertise que tenemos ahora, ¿no? O sea, el Servicio de Medicina Paliativa y Dolor en Perú se fundó en el año 96, 99. El año 85, en los años 80, donde también había cáncer, los pacientes literalmente se morían de dolor. No por Claro. la enfermedad, sino por el Por el dolor. dolor. Entonces, algo que yo les digo a los pacientes es que demos gracias a Dios que estamos en este tiempo, ¿no? Porque hace 30, Así 40 es. años no había estos tratamientos. Coincido perfectamente con usted, coincido perfectamente con usted. Y yo Ujú. digo, ¿no? Tras el dolor de lo que puede generar probablemente las personas que nos están escuchando deben de pensar que somos unos inhumanos porque nuestro cuerpo no ha resistido ni todo ello. Pero es algo que yo siempre lo digo, ¿no? Hay que sentirnos beneficiados. Yo tuve a mis abuelos con cáncer, uno de mis abuelos tuvo cáncer de huesos. Y Ujú. recuerdo mucho, yo era muy chica, y recuerdo el dolor de mi abuelo, cómo se controlaba ante el dolor, ¿no? Él estaba en casa, él lo llevó, estuvo en casa. Y estamos hablando de hace 30 años.
¿no? Claro. Donde la etapa, Yes. entonces, cuando yo enfrenté el proceso de quimioterapia, fue totalmente diferente, ¿no? Yo llevaba mi quimioterapia con medicamentos que me permitían soportar esto. Lógicamente el dolor nadie te lo quita, pero por lo menos aminoraba. Entonces, yo siempre digo esta frase, que hay que sentirnos que incluso enfermarnos en esta época es un beneficio. Hasta en eso hay que agradecer, ¿no? Que estamos en la época y cada vez los avances son mayores. Hace 11 años así es. Era diferente, hoy mucho mejor y cada vez probablemente va a ser mejor. Y es eso, en aprender bien vivir, ¿no? Y también bien morir, ¿no? Que es parte de nuestra vida. Doctor, qué importante también es poder educar a la familia, qué cosas, qué aspectos claves por lo menos debe de tener un familiar en casa para acompañar, muy aparte del cuidado, de los horarios que se ha mencionado, de este rol intercambiable de diferentes familiares. ¿Qué elementos claves debería tener? ¿Debería ser capacitado? ¿Con qué elementos se debe de encontrar para que de repente pueda acompañar a su familiar dentro de esta etapa? Bueno, un elemento importante es que el familiar tenga la capacidad de poder accionar, ¿no? Accionar en cuanto a atención del paciente, ¿no? Poder movilizarlo, poder estar en capacidad de poder ser adiestrable, ¿no? En poder alguna vía endovenosa, digo, alguna vía cutánea, tener capacidad para poder ordenarse, ¿no? Porque a veces resulta que son como 15 pastillas al día o más y necesita pues tener un orden, ¿no? En cuanto a la toma de los medicamentos, ¿no? Lo otro, saber brindar buena información, porque muchas veces vienen familiares a nuestro consultorio y dice, ¿cómo está el paciente? No sé, ¿le calma el dolor o no le calma el dolor? No sé. ¿Qué toma para el dolor? No sé. Entonces, tiene que ser no es un adecuado informante, ¿no? Exactamente, No es un mal informante que en vez de aliviarnos... necesario. Claro, sí. Claro. Entonces, o si es un familiar que va a la consulta, pues que no está directamente en contacto con el paciente, sino que es el que tiene tiempo para ir a la consulta, o es un familiar, pues, que es un paciente que está pues, en provincia y el que... Y que viene porque te toca, pero no está con la persona. Claro, exactamente, informarse adecuadamente, ¿no? De cómo está el paciente, ¿no? Para poder ayudarlo, ¿no? En cuanto al tratamiento. No, por eso si hay 10 hijos, por ejemplo, si hay 10 hijos de un papá, de una mamá ya ancianos, por ejemplo, es importante entender que son la primera mano de la información. Claro. Durmió, no durmió, qué dijo cuando dormía, sudó en la noche, ¿no? A veces, parte de esta cultura de la broma, de la risa que nos hacemos, nos burlamos de la persona que lo que está pasando, no duerme, no, pero no estamos atentos al síntoma de lo que puede estar ocurriendo. Claro, exactamente. Y de que de repente esa persona está incurriendo, por ejemplo, nos damos cuenta que si está comiendo, si está mirando bien, si no está oyendo, de repente ya dejó de oír, y ni cuenta nos dimos, porque lo tomamos a la broma. Ya no escucha, porque como está viejito, ya no escucha. Así es. Y nos estamos olvidando de que está perdiendo algunas facultades. Y entonces por eso qué importante lo que usted menciona, la familia es el primer informante. Entonces, nuevamente... Y la familia son nuestros aliados, ¿no? Contrariamente a lo que se piensa, donde a veces hay una mala relación médico-familiar, nosotros en cuidados paliativos cuidamos mucho de que los familiares son nuestros principales aliados, tanto en el diagnóstico de la enfermedad, diagnóstico de los síntomas, como en el tratamiento, ¿no? Así es. Así es, doctor. Realmente este es un tema bastante interesante e importante, creo yo, que en este tiempo que hemos compartido hoy día, hemos podido tocar varios aspectos claves. ¿Qué mensaje le dejaría a cada una de estas personas que hoy nos están escuchando y que más adelante nos van a escuchar sobre este tema, sobre el manejo del dolor, de cómo trabajar? Hoy día usted ha hablado de diferentes tipos de dolor, ¿no? Y creo que no era un poco la idea de repente de todos fue
me va a explicar del dolor de la uña, del dolor de la cabeza, ¿no? Pero un dolor Sí, de los más importantes, del dolor claro, afectivo, del dolor exactamente. emocional. Entonces, un Claro. dolor que es el que Nosotros, mata. nosotros, ujú. Nosotros lo tomamos como un dolor total, ¿no? Porque es un Así es. dolor físico, dolor moral, dolor espiritual, dolor económico también, ¿no? Pues, golpea. Bueno, decirle a los familiares o a los pacientes que con los cuidados paliativos es un enfoque, ¿no? En donde vemos la posibilidad de poder atenderlos hasta el final, ¿no? Porque una persona, pues, es un poco lo que decía Cecile Saunders, una licenciada Ujú. que luego fue médico, que fue una de las Cuidados pioneras a paliativos. nivel mundial Ujú. de los cuidados paliativos, ¿no? Que una persona es importante por lo que es, ¿no? Y lo es hasta el final, Ujú. ¿no? Entonces, no, la idea de los cuidados paliativos es acompañar a las personas hasta el final, ¿no? O sea, si bien es cierto, no vamos a curar, no vamos pero siempre vamos a acompañar y a confortar, ¿no? Vamos a estar a su lado siempre. Yo creo que Ujú. sí vamos a curar, porque yo creo que ahí me atrevería a decirle que sí vamos a curar, porque curamos una de las heridas más potentes, la herida del corazón. Exactamente. Ujú. Y este bien morir nos permite curar el corazón y permitirnos despedirnos y agradecer, que es algo Ujú. que nos olvidamos en el día a día, de agradecer y de decirle cuán importante ha sido para mi vida y cuán importante eres para mí. O sea, a veces necesitamos de estos pinzones, de estos empujones de la vida, de la enfermedad, para poder reaccionar y saber que hay un ser que contribuyó a nuestra vida, que formó parte de nuestra historia y que tal vez está en esta etapa final de su vida, ¿no? Que está pasando un cuadro Ujú. doloroso, que nadie lo espera, que nadie lo quiere, pero que va a ocurrir de todas maneras y podemos contribuir Así es. mucho a la vida. ¿Sí? Exactamente, tarde o De temprano, verdad, ¿no? Todos vamos hacia ese camino. todos vamos a ese camino, entonces Exacto. hagámoslo, creo que hay una película que se llama Antes de partir, creo, es Antes de partir, creo que se llama con Morgan Freeman y Jack Ujú. Nicholson, donde estos ancianos ya iban a fallecer, ¿no? Y se deciden vivir todo lo que no habían logrado durante Exactamente, este tiempo y así es. deciden aprovechar al máximo su vida. ¿Y por qué no despedirnos con alegría? Incluso la partida puede también tener un tono de alegría, también tiene un tono de agradecimiento. Creo que cuando vestimos el partir con agradecimiento, el dolor puede aminorar mucho, de manera Así es, muy efectivamente. concretamente. El Muy ser bien, humano no solamente es cuerpo, ¿no? Es un espíritu que vive en un cuerpo y que tiene un alma, ¿no? así es, Exactamente. así Ujú. es. Y hay que pasarle la voz de vez en cuando a esta alma que nos olvidamos, esta espiritualidad, ¿no? Que Así solamente es, nos efectivamente. acordamos cuando estamos en etapas, momentos difíciles. Justo aquí ya Sí. Elena Carranza nos dice muchas gracias, doctor, por su experiencia compartida en esta sesión. Ese Sibón ayuda mucho a escucharlos y aprender de cómo ser cuidadores. Gracias a ti, Elena, por tu participación, doctor. Le agradecemos por su participación. Muchísimas gracias. Lo Gracias a esperamos ustedes. en otro momento también, que puede estar aquí desde el Jardín de los Cerezos, compartiendo con más personas. Muchas gracias por la labor que desempeña, gracias por tener profesionales de calidad como usted que día a día se preparan para brindar un buen servicio y como siempre digo, servir no es sinónimo de gratuidad, o sea, servir también puede, yo puedo servir y también hay un esfuerzo detrás y ese esfuerzo necesita ser valorado también. Muchas Así es. gracias, Muchas doctor. gracias, licenciada, y saludos Hasta, a toda su audiencia. de verdad que sí, muchísimas gracias. Los esperamos hasta nuestra próxima oportunidad.